Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos. ¿A veces sientes que la maldad triunfa? El Salmo 37 nos recuerda que los planes de los malignos son pasajeros. Este mensaje de confianza infinita ilumina nuestras vidas, recordándonos que Dios tiene el control. Relajemos el alma y encontremos en Él nuestra paz. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque
hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. El rey David nos invita a no impacientarnos al ver el éxito de los malos. Aunque parecen prosperar, su destino no es eterno. Mientras tanto, nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, sabiendo que su sabiduría guía nuestros pasos hacia la justicia. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Esta poderosa declaración nos anima a rendir nuestras preocupaciones a Dios. La fe calma nuestros corazones y nos da la certeza de que, aún en la espera, Dios obra para nuestro bien. El Salmo también nos enseña a vivir con propósito, habitar en paz y cultivar fidelidad. No es solo esperar, es vivir confiados y sembrar bondad, sabiendo que quienes actúan con fe heredarán la tierra y encontrarán plenitud en el Señor. Querido amigo, no dejes que la impaciencia consuma tu espíritu. Recuerda que el Señor siempre está presente. Reflexiona en el Salmo 37, ora con sinceridad y comparte este mensaje con otros. Juntos podemos traer esperanza y luz donde parece no haberlas. ¿Estás listo para confiar en el plan de Dios? Abre tu corazón y vive con la paz que Él promete a cada uno de nosotros.